Hola. Hoy nos metemos de lleno en un material bastante particular, ¿no? Tenemos una transcripción, una charla de YouTube que dibuja un panorama, bueno, muy específico sobre cambios globales que ya estarían pasando o por pasar. Sí, y habla de despertares de conciencia, eventos cósmicos, cosas que, según la fuente, están prácticamente acá, a la vuelta de la esquina. Exacto. Y la fuente es una conversación con alguien, una tal Coach Wen. Ajá, ella comparte canalizaciones, interpretaciones sobre cómo está el mundo ahora y qué podríamos esperar muy pronto. Es una mezcla rara, ¿sabes? ¿Rara en qué sentido? Bueno, porque mezcla conceptos espirituales que quizá a algunos les suenan, ¿no? El despertar, las dimensiones, pero les mete cosas muy concretas y, la verdad, menos conocidas, como una supuesta nave nodriza. Atlas, la llaman. Atlas. Y fechas. Mencionan fechas muy específicas. Sí, exacto, fechas clave en el calendario. Bueno, y nuestra idea hoy es desglosar un poco todo esto, ¿no? Tal como lo presentan ahí. O sea, ¿qué quieren decir con eso de que el juego cambia? Claro. Y esas fases del despertar que describen, ¿cómo son? ¿Qué onda con Atlas, esa nave? ¿Qué se supone que hace? Y las fechas, ¿qué pasa con esas fechas que repiten tanto? Eso. Queremos entender un poco la lógica de esta narrativa, su estructura, los mensajes principales que quieren dar. Sí, nuestro enfoque va a ser justamente ese, examinar las ideas tal cual están en la fuente, identificar los temas centrales, ver cómo se conectan. Sin juzgar, ¿no? Solo exponer. Exacto, exponer el contenido para que se entienda esta visión particular del mundo, sin añadirle nosotros nada de afuera. Perfecto. Y bueno, el arranque es potente, hay que decirlo. La fuente tira una frase así, de entrada. A partir de ahora el juego cambia. A ver, desarmemos esto. Según ellos, ¿qué implica este cambio tan radical? Mira, la idea principal es una transformación súper profunda y muy cercana. Muy marcadita por fechas específicas. Hablan de una transición a la quinta dimensión, le dicen. ¿Quinta dimensión? Sí, y es un proceso que, según cuentan, se pone mucho más intenso entre el 11 de noviembre y el 25 de diciembre. O sea, ya. Ya mismo. Y la actitud que sugieren para esto no es de miedo o resistencia, ¿verdad? No, para nada. Es más bien de fluir. Como si, literal, entraras a un juego nuevo. Las reglas viejas, ya no sirven. Hay que soltar las expectativas, lo que creías que sabías. Dan un ejemplo, ¿no? Bastante gráfico. Sí, el de la mujer esta, la vendedora de seguros, que de un día para el otro, ¡zas!, despierta sintiéndose otra persona, completamente diferente. Y claro, eso le genera una crisis, bueno, imagínate, de identidad, de ego, terrible. Claro, te mueve todo el piso. Y además de esos cambios internos, mencionan cosas afuera, signos visibles. Sí. Hablan de cosas como migraciones de animales, raras, masivas. Nombran específicamente Yellowstone. Ah, sí, lo de Yellowstone. También cambios geológicos fuertes e incluso un reacomodo geopolítico. Dicen que cae la hegemonía de Estados Unidos y que Latinoamérica, como que despierta, se levanta. Interesante. Y acá meten un concepto, el del completo caos. Pero ojo, no suena tan mal como lo pintan, ¿no? ¿Cómo es eso? Es que no lo presentan como algo negativo, destructivo. No. Es más bien como un estado de potencial puro, ¿entendés? Como un lienzo en blanco donde nada está escrito todavía. Ah, como que todo es posible. Exacto. Donde la cocreación consciente de la realidad es clave. Le llaman caos creativo. Y las señales de afuera, Yellowstone, la geopolítica, las ven como síntomas de esta reorganización gigante del planeta. Y le dan un lugar especial a Latinoamérica, ¿verdad? No solo que pasan cosas, sino que tiene como un rol. Sí, total. La fuente sugiere que Latinoamérica tiene un potencial enorme en este nuevo escenario. Pero, y acá está el detalle, para llegar a eso necesita primero como romperse por dentro, estructuralmente. Romperse. ¿Cómo? Usan una metáfora medio rara pero gráfica. Dicen que México sería la cabeza de este nuevo cuerpo latinoamericano. La Gran Colombia, incluyendo Venezuela, el corazón. Y Argentina y Chile, los pies.
Mira vos, una anatomía regional. Algo así. Y la idea es que esa ruptura es necesaria para que la región pueda, digamos, crecer en serio, liberarse de los viejos patrones. Hasta dicen que el cambio de resonancia del planeta podría empezar o tener su epicentro en Venezuela. ¡Wow! Es una mezcla de geopolítica y espiritualidad muy directa. La idea de que una crisis, aunque duela, es necesaria para empezar de nuevo y tener otro papel. Exacto. Y lo contrastan con Europa, donde dicen que el despertar va a ser como más lento. Claro, distintos ritmos. Diferentes regiones, diferentes roles en esta transformación global que describen. Fascinante, la verdad. Bueno, si ese es el escenario de afuera, el cambio externo, también describen muy detalladamente un proceso interno, las etapas del despertar, que no es prender una luz y listo, ¿no? Es un camino. Tal cual. Presentan una progresión. Y es curioso porque tiene como paralelos con modelos de psicología, del desarrollo, de la maduración, ¿viste? ¿Cómo? Como si el despertar espiritual para ellos fuera un proceso súper acelerado de madurar la conciencia. A ver, contame. ¿Cómo empieza? Empieza con la fase 0, el estado dormido, le dicen. Acá la persona rechaza todo lo que no sea tangible, material. La actitud es, esos son pavadas, no me vengas con esas cosas raras. El escepticismo puro y duro. Total, si no lo veo y lo toco, no existe. Después viene la fase 1. A esta le llaman falso despertar o la etapa del niño. Falso despertar. Suena contradictorio. Energías malas, ¿viste? Ah, como que todo te puede afectar. Claro. Y consumís información sin parar, buscando respuestas afuera, y vivís con miedo a que te hagan ataques energéticos. Dan el ejemplo de alguien que ve un video de música y flashea que los símbolos son mensajes ocultos de los Illuminati atacándolo. Hay como una fascinación, pero con mucho miedo y echando la culpa fuera. Entiendo, mucho fuera, poco adentro. Y después de esa etapa infantil, viene la fase 2, el adolescente. ¿Qué pasa ahí? Acá hay un clic importante. La persona empieza a darse cuenta de su propia responsabilidad en lo que le pasa. Aparece el, pará, ¿y si esto me lo generé yo? Sí, salís un poco del modo víctima. Pero como un adolescente típico, te cuesta un montón mirar tus propias sombras, tus partes oscuras, más que nada por miedo a que te juzguen, a que te rechacen. Y como los adolescentes, quizá medio rebeldes o cerrados en sus ideas. Exactamente. La fuente dice que en esta fase te podés poner muy dogmático con las herramientas que a vos te sirvieron. El ejemplo es, a mí me funcionaron las constelaciones familiares, tenés que hacerlas vos también, sí o sí. Cero flexibilidad. Claro, una rigidez, querer imponer tu verdad. Y también te podés aislar, sentir que no encajás ni con los dormidos ni del todo con los espirituales. Es una etapa incómoda. Y la fuente dice algo importante acá, que no te podés saltear las etapas, que cada una hay que vivirla e integrarla. No es una carrera. Correcto. Es un proceso de integrar, de ir soltando esas identificaciones tan rígidas. Cada fase te enseña algo. Superar la adolescencia espiritual implica empezar a mirar esas sombras y a ser más flexible con tus creencias. Y eso nos lleva a la fase 3, el adulto. ¿Cómo se ve esa madurez espiritual según ellos? Mira, acá la persona ya respeta, pero de verdad, profundamente, el proceso de cada uno. Podés compartir lo que sabes, tus herramientas, pero sin imponer nada. Entendés que cada quien tiene su camino, sus tiempos. Aceptación. Sí, aceptación total. Incluso si te duele ver a gente que querés pasando por cosas difíciles, sabes que no puedes despertarlos a la fuerza, ni caminar por ellos. Hay respeto, comprensión. Suena mucho más equilibrado, ¿sí? Y por último, describen una fase 4, la del adulto mayor. ¿Qué viene después de la adultez? Esta fase ya es como trascender el juicio, el tuyo y el ajeno. A la persona en esta etapa, dicen, ya no le importa nada lo que piensen los demás. Nada de nada. Nada. Que le digan bruja, loca, le da igual. Entiende profundamente que vino a este mundo a experimentarse de muchas formas y que todas sus versiones, las de antes, las de ahora, son parte de eso. No busca cambiar a nadie ni necesita que la prueben. Mencionan un ejemplo muy
terrenal y gracioso para esto, ¿no? Sí. El ejemplo de estar con un exmarido y, no sé, tirarse un gas sin preocuparse por la formalidad o el qué dirán, es como una metáfora de la libertad de ser uno mismo en lo grande y en lo chiquito. Vivir desde la autenticidad y el desapego, entendiendo los roles sociales pero sin creértelos del todo. El hilo que une todas estas fases parece ser ese, ¿no? El trabajo interno, soltar identidades. Dan otro ejemplo, el del arquitecto exitoso al que se le cae todo. Exacto. Para poder seguir adelante, ese arquitecto tuvo que soltar la identificación total con el personaje de arquitecto exitoso. Tuvo que reinventarse desde otro lugar, más esencial. Es un proceso de desidentificarse del ego, de los papeles que jugamos. La fuente insiste en que este camino interno es la clave, mucho más que andar culpando afuera por lo que nos pasa. Clarísimo. Bueno, cubrimos la transformación de afuera y el viaje interno del despertar. Pero la fuente mete un elemento que parece, bueno, sacado de una peli de ciencia ficción. Atlas. Contame de esto. Sí, Atlas. Es de lo más específico y la verdad sorprendente de toda esta charla. Al principio dicen que podría parecer o confundirse con un cometa, un meteorito gigante. Ajá. Pero la fuente lo describe clarito. Es una nave nodriza. Y dicen cuándo llegaría. Finales de octubre o principios de noviembre. O sea, ya. Una nave nodriza. ¡Wow! ¿Y para qué? ¿Viene a invadir? ¿A ayudar? ¿Qué onda? Según ellos, el propósito no es para nada dañar. Al revés, es acompañar a la Tierra y a la gente durante ese periodo de transición energética fuerte, el que ponen entre el 11 de noviembre y el 25 de diciembre. O sea, viene a dar una mano. Como una presencia de apoyo, sí. Incluso dicen que, ojo, que su trayectoria podría cambiar o que podrían intentar ocultarla para generar confusión. Y esta llegada de Atlas la conectan con otra idea muy particular. Eso de desdensificarnos y un supuesto cambio en el ADN. ¿Puedes explicar un poco eso? Sí. La fuente dice que para poder pasar por lo que llaman una malla energética durante la transición de la Tierra a otra dimensión, nosotros los humanos necesitamos como aligerar nuestra vibración, desdensificarnos. Y ahí meten una analogía muy específica del ADN. La del carbono y el silicio. Exacto. Esa misma. Explican que nuestro ADN actual, que ellos describen como de base carbono, funciona parecido al carbón. Tiende a quedarse pegado a la energía densa, las emociones pesadas, los traumas. Como que acumula. Exacto. Y para poder aguantar las frecuencias más altas de la quinta dimensión, necesitaríamos pasar, según esta visión, a un ADN de base silicio. ¿Y cómo funcionaría ese ADN de silicio? Como un chip, usan la analogía de los cuarzos, que son dióxido de silicio. Dicen que un ADN de base silicio manejaría la energía de forma más fluida. La recibe, la modula, la expande, la achica según necesite, pero sin quedarse atascado en lo denso. Entiendo. Ojo, aclaremos que esto lo presentan como un concepto energético vibracional, no necesariamente como un cambio biológico literal como lo entiende la ciencia hoy. Es más una metáfora para describir un cambio zarpado en cómo procesaríamos la energía y la conciencia. Entendido, es más conceptual. Entonces, ¿cómo entra Atlas en todo esto del cambio de ADN y la transición? ¿Cuál sería su rol de apoyo concreto? Y acá es donde la fuente se pone todavía más detallista. Según Coach Wen, Atlas viene a dar soporte a la gente que ya hizo una parte importante de su trabajo interno, ¿viste? O sea, las fases del despertar que hablamos. Ajá. Pero cuyos cuerpos físicos podrían no bancarse el pico de energía de la transición, ese entre el 11 de noviembre y el 25 de diciembre. Ofrecería 2 tipos de ayuda, principalmente. A ver, ¿cuáles son? Suena intrigante. El primer tipo serían naves más chiquitas como de apoyo energético, que saldrían de Atlas. Pero acá son súper enfáticos con el tema del libre albedrío, ¿eh? ¿En qué sentido? En que estas naves no pueden intervenir ni hacer el trabajo por vos, solo te darían un soporte energético si la persona o el grupo está vibrando en sintonía, si está receptiva y de alguna manera pide o acepta esa ayuda conscientemente. No te la imponen. Ok, un apoyo sutil condicionado. ¿Y el segundo tipo de ayuda? Mencionaste algo de cuerpos. Sí.
Y esto es quizás lo más heavy que plantea la fuente. Hablan de cuerpos criogenizados que estarían listos en Atlas. ¿Cuerpos? ¿Congelados? Como en las pelis. Tal cual. La fuente lo describe como una especie de plan B o como un arca de Noé para la conciencia. Serían cuerpos físicos listos, supuestamente ya de base silicio o adaptados a la nueva frecuencia. ¿Para qué? Para alojar la conciencia de algunas almas cuyo cuerpo físico actual, el de carbono, no logre hacer la transición vibratoria y el cambio de ADN a tiempo. ¡Qué fuerte! Pero, ¿quién podría usar esos cuerpos? Cualquiera. ¿Hay requisitos? La condición principal, según dicen, es que la conciencia de esa alma ya haya llegado a la frecuencia vibratoria necesaria para poder subir o conectar con Atlas y usar ese plan B. No es algo automático ni para todos. O sea, tenés que haber hecho tu parte del trabajo interno. Exacto. Es una idea que, sí, suena a ciencia ficción total, pero bueno, conecta con algunas narrativas que andan dando vueltas en círculos esotéricos sobre ayuda extraterrestre o interdimensional en momentos clave de la evolución del planeta, pero siempre recalcando que la conciencia individual y su vibración son la llave. Es realmente alucinante y muy fuera de lo común, sin duda. Todo este escenario cósmico de transformación física suena bastante abrumador, ¿no? ¿Cuál es entonces el consejo principal que da la fuente para manejar todo esto? Y acá volvemos a un mensaje mucho más terrenal, digamos, y que repiten todo el tiempo en la charla. El mensaje es la paz. La clave fundamental, insisten una y otra vez, es cultivar y mantener la paz adentro tuyo. Estar centrado adentro de nosotros, dicen. No importa el caos o las cosas raras que puedan pasar afuera. Dan ejemplos muy claros de esto, ¿no? Como el de apagar la tele si hay desastres por todos lados. Exacto. Plantean un escenario extremo, ¿no? Imagínate, terremotos, volcanes, crisis sociales, todo junto. La elección consciente sería no engancharte con el pánico que te meten los medios, sino apagarlos y enfocarte en mantener tu calma, tu coherencia interna. Entiendo. También el entrevistador cuenta algo personal, que hizo un ayuno largo no solo por salud, sino buscando específicamente templanza, limpiarse energéticamente de miedos y agobios viejos. Y la misma Coach Wen cuenta cómo no le afectaron unas críticas muy duras que recibió en un video. Mencionan a un canal, Dallas Review. Sí, ella cuenta que justo antes de ver esas críticas, había tenido una experiencia súper profunda de amor, de conexión interna, y desde ese lugar, desde esa paz y esa certeza, las críticas de afuera, nada, no le entraron, no le resonaron. Es potente eso. La premisa central es que tu estado interno no solo afecta cómo ves la realidad de afuera, sino que también influye directamente en tu capacidad para pasar por los cambios y, según ellos, en tu propia vibración energética. Explican que emociones como el miedo tienen un efecto concreto, ¿no? Algo de densificar. Correcto. Según esta visión, el miedo y otras emociones de baja vibración te densifican, te hacen más pesado energéticamente. Y eso dificulta pasar por esa malla o umbral energético hacia la nueva frecuencia. Mantener la paz, la confianza, el amor, sería como alivianar tu equipaje vibratorio para que la transición sea más fácil. Y justo para ayudar con eso, con mantener la paz y subir la vibración, la fuente da una herramienta muy específica. Un mantra. Sí, presentan un mantra concreto. Isa Imsa Dharme Castel, que viene con una invocación. Y afirman que este mantra lo recibieron directo de la constelación de Andrómeda, a través de un canal que llaman el Nodo Cero. ¿Nodo cero? ¿Qué es eso? Suena... O sea que dicen que los pleyadianos ya no son confiables. Algo así. Dicen que esos canales, que fueron muy populares, ahora estarían comprometidos. Es parte de la cosmología específica que arman para darle validez a su propia información. Entiendo. ¿Y para qué serviría exactamente recitar este mantra andromedano? Según explican, el mantra ayudaría a quitar velos de la percepción, a disolver ilusiones, programaciones que te limitan. Te permitiría elevar tu conciencia y recordar más fácil tu verdadera esencia. ¿Quién sos de verdad? Más allá del personaje, del ego. Como una herramienta para despertar más rápido y alinearte con las nuevas frecuencias. Exactamente.
Una ayuda para ese proceso. Pero también avisan que puede tener efectos. No, no es recitar y ya. Sí, son bastante claros con eso. Advierten que el mantra puede tener efectos físicos que se notan. Sentir vibraciones fuertes en el cuerpo, mareos, zumbidos en los oídos. Ah, O incluso, dicen, la generación interna de DMT, la molécula que el cerebro produce naturalmente y que se asocia con sueños lúcidos, estados alterados de conciencia. o sea que hay que tener cuidado. Claro, por eso recomiendan mucho hacer un autotesteo antes. Recitarlo una vez y fijarte cómo te sentís, en el cuerpo, en la mente. Si te da miedo o rechazo, listo, no es para vos en este momento. Si te resuena bien, puede ser útil. Es interesante que den una herramienta práctica, pero con todas esas advertencias. Y esto nos lleva al último tema importante que tocan, la necesidad de discernir, especialmente con información canalizada como la que ellos mismos dan. Correcto. Y es un punto clave. A pesar de tirar toda esta información tan extraordinaria y específica, la misma fuente insiste todo el tiempo en tener cautela, en usar el discernimiento personal. Y plantean una idea interesante, que en realidad todos canalizamos información todo el tiempo. ¿Cómo explican eso? ¿Que todos somos canales? Usan la analogía de que el cerebro no es que crea pensamientos originales de la nada, sino que funciona más como una antena, ¿viste?, que conecta y descarga información de campos de conciencia más grandes. Entiendo. Dan un ejemplo curioso con una palabra inventada, sinfu. Si no significa nada para vos, no te afecta. Solo conectamos si nos preocupa lo que ya conocemos o con lo que resonamos. La idea es que estamos constantemente bajando información, aunque no nos demos cuenta. Entonces, si todos canalizamos, ¿cuál es la recomendación al encontrarnos con data como esta que presentan ellos? La recomendación es: respecta la información que te llega, sea por tu propia intuición o de fuentes de afuera como esta. Pero siempre, siempre, pásala por tu propio filtro. Tu discernimiento crítico, tu sentir interno. Y advierten mucho contra el ego espiritual. ¿El ego espiritual? Sí, esa trampa de creerte superior o especial porque recibís o canalizas información. Claro, el peligro de sentirse elegido. Exacto, y vuelven a insistir con eso de la información pleyadiana, diciendo que ahora estaría comprometida, distorsionada, y que lo más fiable y alineado con este momento vendría de Andrómeda, a través de ese nodo cero en Orión Alfa Centauri, que sería como un espacio neutral, protegido. Es una afirmación fuerte dentro de su propia historia. Lo que llama la atención es que este llamado a discernir venga de la misma fuente que da información tan heavy, ¿no? Es como si dijeran, acá tenés esto, pero no te lo tragues entero. Sentilo, cuestiónalo, decidí vos. Exacto. Es como una invitación implícita a no entregar tu poder personal, a no creer ciegamente. Totalmente. Y hay otro mensaje ahí debajo de eso muy interesante. Sugieren que muchos de los seres, guías o canalizadores de los que creemos recibir info de afuera podrían ser en realidad partes nuestras más elevadas o futuras, proyecciones de nuestra propia conciencia desde otros planos o dimensiones. ¿Como nosotros mismos desde otro lugar? Algo así, que nos están como empujando a despertar, a recordar, a evolucionar. Llegan a decir, nosotros somos ustedes del futuro. Uf, eso sí que da para pensar, ¿eh? Sobre la conciencia, la información. Bueno, entonces para ir resumiendo un poco todo lo que desglosamos de esta fuente tan densa, tenemos esta idea central de un cambio de paradigma ya, inminente. El juego cambia. Ajá. Con fechas clave marcadas, fines de octubre, principios de noviembre para la posible llegada de Atlas y el periodo crítico del 11 de noviembre al 25 de diciembre para una transición energética muy fuerte. También vimos las etapas del despertar de la conciencia que describen. Ese camino desde el rechazo total de lo no tangible hasta una aceptación madura y un desapego del ego, de los roles. Y claro, la figura central de Atlas, esta supuesta nave nodriza que viene a acompañar, y ese plan B sorprendente de los cuerpos criogenizados para algunas conciencias. No podemos olvidar el énfasis constante, crucial, en cultivar la paz interior, en manejar el ego, soltar los apegos, como las herramientas clave para navegar este supuesto cambio. Y junto a eso la herramienta práctica que ofrecen, el mantra andromedano, con sus posibles beneficios y sus advertencias. Sí, si miras todo junto, se nota una tensión fascinante dentro de la misma fuente, ¿no? Por un lado tenés estas
afirmaciones que son realmente extraordinarias, casi de epopeya cósmica. Totalmente. Naves gigantes, cambios de ADN por vibración. Cuerpos de reemplazo congelados, fechas exactas para eventos galácticos. ¡Wow! Y por otro lado, consejos que se repiten y son mucho más psicológicos, prácticos, terrenales, si querés. Como mantén la calma. Exacto. Mantén la calma, hacete responsable de tu energía, trabaja tu sombra, soltá al personaje que te creaste, desapegate de los resultados, de la gente, pero desde el amor, no desde la posesión. Es como si lo cósmico y lo personal estuvieran súper conectados, ¿no? La gran transformación de afuera que describen parece depender totalmente de una transformación profunda adentro, de cada uno. El macrocosmos reflejando el microcosmos y al revés. Tal cual. Exacto. Y quizás ahí está el núcleo más aplicable del mensaje, ¿no? Más allá de si crees o no literalmente en los detalles cósmicos. Esta insistencia en mirarse a uno mismo, en la responsabilidad personal, en la necesidad de dejar de identificarnos tanto con nuestras máscaras sociales, con nuestras creencias que nos limitan. Lo cual nos lleva a una reflexión final, ¿no? Inspirada justo en eso. La fuente insiste mucho en no aferrarse al personaje, al rol que jugamos, a la identidad que construimos. Y en soltar los apegos, incluso a la gente que queremos, entendiendo que compartimos experiencias, pero no somos dueños de nadie. Entonces, más allá de si uno acepta o no toda la cosmología esta de Coach Wynn con Atlas y las fechas, podríamos quedarnos con una pregunta para nosotros, para la autoexploración. ¿Cuál sería esa pregunta? A ver. Podría ser algo como, ¿qué única creencia o definición sobre quién soy yo, qué etiqueta, qué rol, qué historia sobre mí mismo me está limitando más ahora? ¿Qué es lo que me impide navegar los cambios, los que sean, con más fluidez? ¿O qué me está cerrando a entender la realidad o mi propio potencial de una forma más amplia? Claro. Una invitación potente a mirar para adentro, a identificar esos apegos a nuestra identidad que, según la lógica de esta fuente, nos anclan y nos impiden fluir con la vida y su cambio constante. Un último pensamiento para darle vueltas, sacado de este análisis tan particular que hicimos hoy.